Hermanos, busquen en sus Biblias, por favor, Primera de Tesalonicenses. Seguimos estudiando ahí, seguimos en el estudio de esta carta y en esta serie particular que hemos venido a llamar Expectantes en nuestra esperanza. Recuerde que la carta de Primera de Tesalonicenses trata puntualmente, y el tema central de la carta es la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Y cómo la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo debiese afectar nuestra vida. Escuchaba a un predicador esta semana hablando acerca justamente de esta carta y de la segunda venida del Señor Jesucristo. Y él decía, si usted es creyente en Jesucristo, si usted dice que es un hijo de Dios y no anhela la segunda venida del Señor, y además la segunda venida del Señor no afecta a su vida, entonces usted no es un creyente. Y él fue firme, fue duro en esta expresión, pero creo que tiene mucha razón. Porque evidentemente la segunda venida del Señor es algo que nosotros anhelamos, es algo que nosotros debiésemos estar aguardando, debiésemos estar esperando. Y como no sabemos cuándo será, entonces estamos esperando por ese día para ser hallados de la mejor manera delante del Señor cuando sea ese día. Hoy día vamos a comenzar el estudio del tercer capítulo de Primera de Tesalonicenses. Por lo tanto, les quiero animar, les quiero invitar a que juntos podamos leer el capítulo completo. De nuevo, de manera alternada, yo voy a ir leyendo los impares y ustedes leen los textos pares. Recuerden, hermano, que los textos tienen puntuaciones y la idea de la puntuación es que nos permitan descansar un momentito, recuperar aire para seguir con la lectura. De esa manera, no leemos todo de una vez y perdemos el aire y no se entiende nada. ¿Ya? Entonces recuerde las puntuaciones. Vamos a leer entonces 1 Tesalonicenses capítulo 3, verso 1. Dice, por lo cual, no pudiendo soportarlo más, acordamos quedarnos solos en Atenas. Y enviamos a Timoteo, nuestro hermano, servidor de Dios y colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo, para confirmaros y exhortaros respecto a vuestra fe. A fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones, porque vosotros mismos sabéis que para esto estamos puestos. Porque también estando con vosotros, os predecíamos que íbamos a pasar tribulaciones, como ha acontecido y sabéis. Por lo cual también yo, no pudiendo soportar más, envié para informarme de vuestra fe, no sea que os hubiese tentado el tentador y que nuestro trabajo resultase en vano. Pero cuando Timoteo volvió de vosotros a nosotros y nos dio buenas noticias de vuestra fe y amor, y que siempre nos recordáis con cariño, deseando vernos como también nosotros a vosotros. Por ello, hermanos, en medio de toda nuestra necesidad y aflicción, fuimos consolados de vosotros por medio de vuestra fe. Porque ahora vivimos si vosotros estáis firmes en el Señor. Por lo cual, ¿qué acción de gracias podremos dar a Dios por vosotros, por todo el gozo con que nos gozamos a causa de vosotros delante de nuestro Dios? Orando de noche y de día con gran insistencia, para que veamos vuestro rostro y completemos lo que falta a vuestra fe. Mas el mismo Dios y Padre nuestro y nuestro Señor Jesucristo dirija nuestro camino a vosotros. Y el Señor nos haga crecer y abundar en amor, unos para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros. Para que sean afirmados vuestros corazones, irreprensibles en santidad delante de Dios, nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo, con todos sus santos. Vamos a orar y luego de eso vamos a comenzar nuestro estudio esta mañana. Padre amado, gracias por este tiempo que nos permites estudiar juntos tu palabra. Permita, Señor, que podamos tomar principios, podamos tomar mandatos, enseñanzas que usted tiene para nosotros en este día, y que estos mandatos, principios, enseñanzas afirmen nuestra fe y nos ayuden a crecer, a madurar, a ser cada día un poco más como nuestro Señor Jesucristo. Padre amado, gracias por todo lo que usted hace por nosotros. Hable a nuestras vidas hoy. Lo pedimos por medio de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. La semana pasada terminamos el estudio del capítulo 2 de este libro, de esta carta, ¿se acuerda?
Y dijimos que el capítulo 2 tenía un sentido, tenía un propósito. ¿Cuál era ese sentido, ese propósito? Básicamente, ¿qué es lo que estaba haciendo Pablo en el capítulo 2 de 1 Tesalonicenses? Defender su ministerio. Personas se habían levantado para acusarle injustamente, le habían injuriado, le habían calumniado, habían mentido sobre las motivaciones de Pablo de realizar el ministerio. Estas personas generalmente le iban siguiendo, le iban persiguiendo. Si usted observa en Hechos capítulo 17, notará que Pablo, después de iniciar la obra allí en Tesalónica, cuando algunos judíos se levantan contra él y él tiene que salir abruptamente de noche hacia Berea, llega a Berea, donde encuentra gente noble que aprende, que escucha la enseñanza del apóstol Pablo, que vuelve a sus casas después de escuchar la enseñanza del apóstol Pablo para confirmar en la palabra si es que lo que Pablo está enseñando es verdadero o no, y vuelve. Ellos son nobles, ¿no? Pero dice que cuando los de Tesalónica se enteran que Pablo está en Berea, ¿qué es lo que hacen? Van a Berea, ya arman un escándalo ahora en Berea. Entonces él, no pudiendo permanecer más tiempo en Berea, tiene que salir y sale hacia Atenas. Y cuando él está en Atenas y está haciendo lo mismo, está nuevamente enseñando, predicando el Evangelio, bueno, un grupo de ociosos, de judíos ociosos, viene ahora desde Berea hacia Atenas, siempre molestando, siempre poniendo estorbo. Es personas, gente que está siendo usada por Satanás. ¿Se acuerda que la semana pasada hablamos de eso? ¿Cuál era el significado del nombre Satanás? ¿Se acuerdan? ¿Cuál era? El adversario. Diablo es acusador mentiroso, mientras que Satanás es adversario. ¿Qué es lo que hace Satanás? Va poniendo obstáculos, va poniendo trabas, va poniendo estorbos al progreso del Evangelio. ¿Y cómo lo hace? Bueno, básicamente molestando, ¿no? Molestando en este caso al apóstol Pablo en su enseñanza, va poniéndole estorbo. Estorbo que hasta este momento, hasta este punto en la vida ministerial de Pablo con la iglesia de Tesalónica, no le permite volver. Y el deseo de Pablo es regresar para poder ver el rostro de nuevo a aquellos a quienes él alcanzó con el Evangelio, a quienes él considera sus hijos en la fe. ¿Se acuerda que en el capítulo 2 el apóstol Pablo va a mencionar algunas cosas interesantes? Su relación personal con la iglesia, cómo él les va a ver. ¿Se acuerda que él va a decir que él es una nodriza que amamanta con ternura a sus propios hijos? ¿Se acuerda de eso? Versículo 7, capítulo 2. Él les trató con ternura como la nodriza que alimenta, que amamanta a sus propios hijos. Pero también les va a tratar, o va a decir que él les trató como un padre que trabajando de día y noche proveyó para sus hijos, ¿no es cierto? Verso 11. Bueno, el apóstol Pablo mira a esta iglesia, mira a estos hermanos de esa forma, como hijos en la fe. Él es como una mamá, él es como un papá para ellos. Ahora, si usted es padre, todos los que somos padres en este lugar, sabemos algo. Queremos que nuestros hijos crezcan, queremos que nuestros hijos se desarrollen con naturalidad, pero también con normalidad. ¿Qué significa eso? Que lleguen a un punto en sus vidas, que alcancen la madurez suficiente como para poder desenvolverse libremente y sin depender de nadie, particularmente sin depender de nosotros, ¿no? Particularmente. Bueno, Pablo quiere esto de la iglesia. Quiere que esta iglesia alcance la madurez. Quiere que esta iglesia alcance su desarrollo, su máximo potencial, pero tiene un temor. ¿Cuál es el temor? ¿Se acuerda Hechos capítulo 17, verso 10? ¿Cómo tuvo que salir él de la iglesia de Tesalónica? Lo vimos la semana pasada, ¿se acuerdan? ¿Cómo salió? Mire, vaya a Hechos capítulo 17, verso 10, por favor. Inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea, y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Ok, ¿cómo tuvo que salir Pablo y Silas de Tesalónica? De noche, de manera abrupta, ¿no? Casi a escondidas. Ahora, si Pablo salió de esta forma, lo decíamos la semana pasada, es muy probable que ni siquiera haya alcanzado a despedirse de todos los hermanos. Probable que ni siquiera haya alcanzado a verles a todos. Pablo simplemente tuvo que salir de esta forma. Ahora, si él tuvo que salir así, abruptamente, entonces es muy probable que Pablo no logró concretar, no logró cumplir todo el plan, todo el proyecto de trabajo que él tenía con esta iglesia naciente. Quizás en su corazón, en su mente, él está pensando en lo siguiente: solamente les engendré, pero no les pude criar. Solamente les engendré,
pero no les pude criar. ¿Y qué peso debe haber tenido, debe haber sentido el apóstol Pablo en este sentido por la iglesia? Ahora, el hecho de criar la iglesia, el hecho de poder criar a estos hombres, mujeres, hermanos en la fe, ¿no es cierto? Tiene que ver con el hecho de llevarles, de motivarles, de desafiarles a que ellos alcancen su mayor madurez posible. No porque se parezcan a Pablo, no porque lleguen a ser maduros como Pablo, sino para que sean cada día conformados a la imagen de Jesucristo. Ese es el desafío de cada persona que está al frente de una congregación. Ese es el desafío de cada persona que está al frente enseñando. No conformar a la congregación, no conformar a la gente a la imagen de uno. Porque si yo les conformo a ustedes a mi imagen, cuando yo peque, ustedes van a pecar de la misma manera que yo peco. Cuando yo me equivoque, cuando yo caiga, ustedes van a equivocarse y van a caer de la misma manera que yo caigo. Sin embargo, mi desafío, mi motivación principal en el ministerio es poder llevarle a ustedes a ser conformados a la imagen de Jesucristo, porque Él no se equivoca, porque Él no peca, porque Él no cae, porque Él no cambia. Y es verdad, estamos en el proceso de ser conformados, de ser perfeccionados en la imagen de Jesucristo. El mismo apóstol Pablo lo dice, ¿no?, en Filipenses capítulo 1, verso 6, estando persuadidos de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará. ¿Hasta cuándo? Hasta el día de Jesucristo, que no es otro día que sino la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque seremos conformados tal como Él es, porque le veremos tal cual es Él. Seremos conformados a la imagen de Jesucristo. Bueno, Pablo tiene esta preocupación, ¿no? ¿Será que ellos han crecido? ¿Será que ellos han madurado? Ahora, ¿madurar en qué? ¿Crecer en qué? Les decía, como padres, todos nosotros, ¿no?, tenemos ese desafío, tenemos ese deseo de que nuestros hijos crezcan, de que nuestros hijos maduren, se desarrollen. Hay distintas etapas en la crianza de un hijo, ¿no? Carl usa pañales, ¿sí? ¿Sí? ¿Toma pecho todavía? ¿Sí? ¿Empezó a comer ya comida, papillas o solamente pecho? No, papillas. También papillas. Ahora, Carl no comenzó comiendo papilla el primer día que nació, ¿no? No. Porque hay etapas. Y va a llegar un día que estoy seguro que Joseph y Netly, bueno, usted entiende. Va a llegar un día en que ellos, yo estoy seguro que lo anhelan cuando deje los pañales. Porque deja los pañales, uy, qué ahorro más grande, ¿no? Pero también va a llegar un día en que él va a empezar a dar pasos. Va a llegar un día en que él va a empezar a balbucear ciertas palabras. Y cuando él empiece a balbucear y diga por primera vez, papá, oh, y a Joseph vamos a tener que bajarlo de una nube, ¿no? Va a estar contento y orgulloso. ¿Cómo se dice papá en creolé? Igual, papá. ¿Papá? ¿Y mamá? ¿Igual? Mamá. Mamá. Okay. Imagínense. N. ¿Ah? Más un N. Ok. Imagínense cuando Carl se empiece aún más y empiece a ir al colegio. Creo que todos nosotros tenemos grabado en nuestra mente, nuestra imagen, el primer día de nuestro hijo en el jardín infantil. El primer día de nuestro hijo en el colegio, en la educación básica. Y los que hemos pasado por esto, probablemente también tenemos grabado en nuestra mente el día que nuestros hijos se graduaron de distintas etapas, ¿no? Educación preescolar, educación básica, educación media, educación universitaria, profesional, ¿no? Aquí hay algunos que se han podido graduar de eso. Creo que todos sus padres tienen grabado ese pensamiento o ese momento en sus mentes. ¿Qué pasa de aquellos que se han casado? Probablemente los padres tienen grabado en su mente el día del matrimonio de sus hijos, ¿no es cierto? ¿Y cuando fueron abuelos? Los que fueron abuelos tienen grabado también ese día, ¿no? Todo eso habla de madurez. Ahora, fíjese una cosa interesante. El que el cuerpo físico esté preparado para ciertas cosas no significa que la mente lo esté. Una niña de 12, 13 años podría ser madre, ¿no es cierto? ¿Físicamente está preparada para eso? Sí. Sí. Físicamente sí. ¿Mentalmente lo está? No. No. Y es interesante porque Pablo sabe una cosa, ¿no? Estas personas
estos creyentes de Tesalónica físicamente son hijos de Dios. Y eso nadie se los va a quitar. ¿Mentalmente son maduros? Esa es la duda que él tiene. ¿Maduros en qué? Fíjese que es interesante, pero en una pequeña palabrita que se repite al menos 5 veces en todo el capítulo. Mire, verso 5 dice: por lo cual también yo, no pudiendo soportar más, envié para informarme de vuestra fe, no sea que os hubiese tentado el tentador y que nuestro trabajo resultase en vano. Verso 6: pero cuando Timoteo volvió de vosotros a nosotros y nos dio buenas noticias de vuestra fe y amor, y que siempre nos recordáis con cariño, deseando vernos, como también nosotros a vosotros, fuimos consolados de vosotros por medio de vuestra fe. Me salté un texto, verso 2: y enviamos a Timoteo, nuestro hermano, servidor de Dios y colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo, para confirmaros y exhortaros respecto a vuestra fe. Verso 10: orando de noche y de día con gran insistencia, para que veamos vuestro rostro y completemos lo que falte a vuestra fe. ¿Cuál es la palabrita que se repite en estos 5 textos? Fe. ¿Saben en qué usted debe madurar? ¿Saben cuál era la preocupación del apóstol Pablo? Que los creyentes de Tesalónica llegasen a alcanzar su madurez ¿en qué? En la fe. En la fe. Ahora, quiero decirle algo, hermano. Madurez en la fe no es sinónimo de años de vida como creyente. Hay creyentes que tienen años de ser creyentes y son guaguas en su fe. Porque no han crecido, porque no han madurado, porque no se han desarrollado. Y hay creyentes que pueden tener meses como creyentes y son tremendamente maduros, porque se aplicaron a aquellos ejercicios espirituales que nos ayudan a crecer en la fe. Hermano, quiero decirle una cosa. Espero que nadie se moleste, porque yo estoy continuamente insistiendo en este tema de la lectura bíblica anual y les estoy continuamente motivando y desafiando y mencionando cuáles son los capítulos que debemos leer por día. ¿Sabe cuál es mi propósito? Ayudarle a crecer en su fe. Ayudarle a madurar en su fe. Yo no sé cuántas veces usted ha leído la Biblia completa. Yo la he leído por lo menos unas 12 veces, por lo menos. Y no me siento orgulloso de eso, porque creo que son pocas veces. Yo tengo tengo 47 años, 48 años de vida. Y soy creyente desde los 11. Por lo tanto, los matemáticos, ¿cuántos años de creyente tengo? 16. ¿Ah? Ya, 36. Dejémoslo en 36, para sentirme menos culpable. 36. Y si yo he leído la Biblia completa 12 veces en mi vida como creyente, significa que he perdido 24 años de mi vida. 24 años de mi vida. Y usted me dirá, pastor, que leer la Biblia completa le ayuda a crecer en su fe. Sí. Porque me sostiene. Porque me anima. Porque me desafía. Me hace conocer historias. Me hace recordar historias. Me hace tener pensamientos en momentos de crisis, en momentos de prueba. Me hace tener un ejemplo en el cual proyectarme, en el cual pensar y decir, si él pudo, yo también puedo. Hoy día, en la lectura bíblica, lo que leía Nicolás con nosotros, ¿no? Se nos cuenta la historia de José, de cuando fue tentado por la esposa de Potifar. Una de las cosas que dice es que José era un joven de hermoso semblante, ¿se acuerdan? Y le voy a decir una cosa, hermano, tener hermoso semblante no es fácil en la vida. Yo lo puedo decir por experiencia propia. No, olvídese, fue un mal chiste. No es fácil, pero es interesante, ¿no? Porque la enseñanza de la Escritura nos dice que la esposa de Potifar venía día tras día, diciéndole a José, duerme conmigo, duerme conmigo, duerme conmigo. Y alguien podría decir, bueno, ¿qué importa, no? Estoy lejos de mi ciudad, lejos de mi familia, lejos de mi cultura, lejos de mi religión.
¿A quién le importa si duermo con esta mujer? Pero él dice, a alguien le importa. Le importa a Dios. ¿Cómo podría yo pecar y cometer este grande pecado contra Dios? No, si Dios no es el esposo de Potifera, el esposo de Potifera es Potifar. Sí, pero si él le engaña, si él se acostaba con esa mujer, defraudaba primero a Dios. Es por eso que es interesante ese capítulo, porque en ese capítulo dice que Dios estaba con José. Primero como esclavo en una casa y por último como prisionero en una cárcel, pero Dios estaba con José. Ahora, cuando un joven de hermoso semblante, que no hay mucho en medio de nuestra congregación, pero cuando algún joven de hermoso semblante en nuestra congregación sea tentado por una Potifera, él podría proyectarse en José, ¿no? Y decir, ¿cómo voy a cometer yo este grande pecado contra Dios? Podría recordar la historia, ¿no? ¿Se da cuenta por qué le digo que es una forma de madurar en la fe, de crecer? Alguien dijo lo siguiente: mente vacía, oficina del diablo. Y es verdad. Cuando nuestra mente no está saturada por la palabra de Dios, el diablo puede hacer lo que quiere con nuestras vidas. Fíjese que interesantemente el diablo es graficado de dos maneras en la Biblia: como serpiente y como león. Como león rugiente que anda buscando a quién devorar, y como serpiente que engaña, que tienta y engaña. ¿A cuál de los dos le tendría usted más miedo? ¿A la serpiente o al león? No cuál de los dos le produce más asco, sino a cuál de los dos usted le tendría más miedo. Al león, ¿sí? ¿Se acuerda de que cuando éramos chicos había un chiste? ¿Fuiste al zoológico? Sí. ¿Viste al león? Sí. ¿Te dio miedo? No. ¿Y venía alguien y rugía? Sí, te dio miedo. Generalmente nosotros pensamos que el animal o la representación más a la cual nosotros más le debiéramos temer es a la del león. Pero ¿sabe que en realidad nosotros a lo que más debiéramos temerles es a la serpiente? Porque el león ruge una vez y sabemos dónde está y sabemos todo de él, ¿no? Pero la serpiente, ¿qué es lo que hace? ¿Qué es lo que hizo con Eva? Le habló al oído. La sedujo por hablarle al oído. Y muchas veces Satanás, el diablo, hace lo mismo con nosotros. Mente vacía, hermano. Oficina del diablo. El mayor desafío de cualquier predicador, de cualquier pastor, de cualquier enseñador, no es predicar un lindo sermón. El mayor desafío de cualquier pastor, predicador o enseñador es desafiar a la congregación, a la gente a la cual le está predicando, a la cual le está enseñando, a que crezcan en su fe, a que maduren. Eso es lo que hace el apóstol Pablo. Eso es lo que quiere y eso es lo que va a hacer en este capítulo, en el capítulo 3. Fíjese que este capítulo tiene un versículo que es clave para entender todo el capítulo. Y ese versículo clave es el versículo 8. Miren lo que dice el verso 8. Porque ahora vivimos si vosotros, ¿qué cosa? Estáis firmes en el Señor. ¿Cuál es la idea de estar firme en el Señor? Firmes en la fe. Pero la idea de estar firme básicamente es la idea de un soldado que es dejado en una posición y no va a salir de esa posición ni la va a abandonar por ningún motivo. Que va a echar, por así decirlo, raíces en ese lugar. Porque le dijeron, quédese firme aquí. Y el apóstol Pablo lo que está buscando, lo que está deseando es que esa iglesia crezca, se desarrolle, madure firmemente en el Señor, firmemente en la fe. Ahora, ¿qué es lo que va a hacer él para eso? Verso 1 dice, por lo cual no pudiendo soportarlo más, acordamos quedarnos solos en Atenas. ¿Quiénes?
Recuerde que el equipo ministerial en este punto de la vida de Pablo son 3 personas. Pablo, Silvano o Silas, ¿y quién más? Timoteo. Dijimos, ellos van, Pablo y Silvano inician el ministerio en Atenas, tienen que salir abruptamente de noche, van a Berea, después de Berea tienen que ir hasta Atenas. Ahora, en este punto, él ya se ha encontrado con Timoteo, ya le ha alcanzado con el Evangelio de Jesucristo, ya le ha instruido, ya le ha discipulado, le ha ayudado a crecer. Y Timoteo es parte de una decisión que es dolorosa para el apóstol Pablo. ¿Cuál es esa decisión? Quedarse solo con Silas en Atenas y enviar a Timoteo hasta Tesalónica. Ahora, ¿por qué sabemos que esta decisión fue triste, dolorosa? Por la expresión que él utiliza cuando dice acordamos quedarnos solos en Atenas. ¿Sabe cuál es la idea tras esa expresión o tras esa frase? Básicamente la idea es la sensación o el sentimiento que queda en los deudos de una persona que ha muerto después que todos se han ido. Pasó el velorio, pasó el funeral y vuelven del cementerio a la casa. ¿Se da cuenta que generalmente los deudos vuelven solo a la casa? Toda la gente que le acompañó en el velorio y en el funeral ya se ha ido y ellos vuelven solitos a casa y ahí empieza a notarse la ausencia del que partió, ¿no? Porque hay que empezar a arreglar todas las cosas. Hay que empezar a arreglar la pieza, el dormitorio, la cama de donde dormía. Hay que empezar a juntar la ropa que él tenía para darla o para botarla o para lo que sea. Ahí empieza recién, ¿no? Bueno, esa es la sensación que tiene Pablo en este punto. Cuando él dice, acordamos quedarnos solos en Atenas, él se siente así. Como que si algo muy importante en su vida ya no está. Y claro, no está Timoteo. Ahora, ¿él amaba a Timoteo? Sí, le ama como un hijo. 1 Timoteo capítulo 1, verso 2, 2 Timoteo capítulo 1, verso 2, va a decir que él es su verdadero hijo en la fe. Él lo ama, él lo quiere, pero está dispuesto a separarse de Timoteo por el bienestar de la iglesia en Tesalónica. ¿Por qué? Porque así como él ama a Timoteo, ama también a la iglesia. Y él es capaz, por el bien de la iglesia, de ponerse él mismo en una situación incómoda. Recuerde lo que él enseña, ¿no? Lo que él dice en 2 Corintios, cuando él dice que yo con el mayor placer gastaré lo mismo. Yo mismo me gastaré o me entregaré, aunque amándoos más, dice, sea amado menos. ¿Por qué? Por amor, lógicamente, a la iglesia. Por amor, lógicamente, a la iglesia. Perdón, algo que me olvidé de mencionar, que lo pasé rápidamente, cuando hablamos de la fe. Esta iglesia debía crecer, debía madurar en la fe, ¿no? Eso fue lo que dijimos, ¿sí? ¿Sí o no? Sí. ¿Qué es la fe? Porque a veces decimos, necesitamos madurar, Señor, ayúdale a madurar en su fe, ayúdale a crecer en su fe. ¿Qué es la fe? Bíblicamente la fe tiene 3 aspectos. Bíblicamente la fe tiene 3 aspectos. El primer aspecto es aquello que creímos en el pasado para ser salvos. ¿Se acuerda de Efesios capítulo 2, verso 8? Porque por gracia sois salvos. ¿Por medio de qué? De la fe. Y esto no de vosotros, pues es un regalo, un don de Dios. ¿Qué cosa? La salvación. Ahora, para poder alcanzar la salvación, nosotros tenemos que tener fe. Y esa fe no nace de nosotros. Esa fe proviene de escuchar la palabra de Dios. Es la palabra de Dios la que produce en nosotros fe, la fe que salva. Por lo tanto, la fe es lo que creímos en el pasado para ser hijos de Dios. Pero la fe también es aquel conjunto de doctrinas que debemos de cuidar como creyentes para ser sanos y maduros. Mire, vaya por favor a Judas capítulo 3, no, versículo 3, porque Judas tiene un solo capítulo. Judas, versículo 3. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros, exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada
a los santos. Contendáis ardientemente por la fe. ¿Sabe cuál es la idea ahí o no? Que estén dispuestos a pelear defendiendo lo que ustedes creen. Ahora, ustedes tienen que estar dispuestos a pelear por lo que ustedes creen, no por lo que yo creo. Hace muchos años atrás, mientras estudiaba, me acuerdo que vino un hombre y predicó acerca de los cepillos prestados. Y yo tomé el ejemplo, me gustó el ejemplo. Y generalmente a los estudiantes, cuando se gradúan, no lo hice con Nicolás esta vez, pero a los estudiantes cuando se gradúan, generalmente les regalo un cepillo de diente nuevecito. ¿Por qué? Porque si usted va a mi casa, usted encontrará que en el tachito de los cepillos de dientes hay un montón de cepillos. Muchos de esos son míos. Y generalmente yo cambio mis cepillos cada un mes. No más que eso. Por lo tanto, todavía no alcanzan a deformarse, ¿no? Están utilizables. Y este hombre nos decía lo siguiente, ¿no? Y él trajo cepillos usados, pero nuevos, que tenían muy poquito uso. Y él decía, ¿alguno de ustedes quiere alguno? ¿Lo necesita? Porque a lo mejor usted no tiene cepillo y yo se lo regalo. ¿Usted tomaría un cepillo así? ¿Sí o no? No. ¿Por qué no? Porque está usado. Es antigénico. ¿No es cierto? Y él decía, es interesante. Porque ninguno, y es verdad, ninguno de nosotros se cepillaría con un cepillo prestado. Porque es antigénico. Pero la gran mayoría de nosotros habla de convicciones prestadas y defiende convicciones prestadas. Creencias de otros las hacemos propias y somos capaces hasta de morir por esa creencia, que ni siquiera es mía, es de otro. Judas dice en Judas 3 que nosotros debemos contender ardientemente por la fe. Debemos defender nuestra fe, pero recuerde, su fe, no la mía. Pero usted necesita crecer, madurar en su fe, en ese conjunto de doctrina, en aquellas cosas que usted cree. Porque a lo mejor usted va a decir, mire, estamos esperando la segunda venida del Señor. Perfecto. Y viene alguien que es post-tribulacional. ¿Sabe lo que es post-tribulacional? ¿Sí? ¿No? Alguien que es post-tribulacional cree en la segunda venida del Señor, cree en el rapto de la iglesia, pero cree que va a ser después de la tribulación. ¿Cree en el rapto? ¿Sí o no? Sí. ¿Usted cree en el rapto? ¿Sí o no? No sé. Parece que no, ¿no? ¿Cree en el rapto? ¿Sí? ¿Antes, al medio o al final? Antes. ¿Y tiene cómo defender esa posición? Bíblicamente hablando. Usted puede buscar textos bíblicos que le demuestren que el rapto de la iglesia será antes de la tribulación y no al medio y no al final. Porque le puedo decir una cosa. Puede venir alguien que cree que el rapto es post-tribulacional y él va a tener textos para defender esa posición. ¿Se da cuenta que usted necesita crecer en su fe y no en la mía? Si usted quiere contender ardientemente por la fe, usted necesita madurar, desarrollarse, conocer su fe, no la mía. Porque si no, usted se está lavando con un cepillo de dientes prestado. Un cepillo que es mío. Y hermano, recuerde, eso es antigénico. Dijimos que la fe es lo que creímos en el pasado para ser salvos. Dijimos que la fe es el conjunto de doctrinas que debiesen de gobernar y formar en nosotros convicciones. Pero la fe también es aquello que nos hace andar en nuestra vida como creyentes agradando a Dios. ¿Se acuerda lo que dice Hebreos capítulo 11, verso 6? ¿Alguien que lo tenga, que lo pueda leer, por favor, para nosotros? Hebreos capítulo 11, verso 6. Pero si ustedes imposible
a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Sin fe, ¿qué es imposible? ¿Quiere agradar a Dios usted? Yo quiero agradar a Dios. Y yo deseo que nuestra iglesia agrade a Dios. Pero sin fe es imposible. Sin fe es imposible. Y usted necesita crecer, usted necesita madurar, usted necesita desarrollarse. ¿En qué? En su fe. En su fe. Bueno, dijimos que el apóstol Pablo está interesado en el crecimiento, en la madurez, en el desarrollo de esta iglesia. ¿Y qué es lo que hace? Bueno, acuerdan junto con Silas y con Timoteo que Timoteo les deje en Atenas, Timoteo vaya hasta Tesalónica con un propósito. Ahora, antes de ver, mire por favor conmigo algunas cosas interesantes que dice en 1 Tesalonicenses capítulo 3, verso 1 y 2. Por lo cual, no pudiendo soportarlo más, acordamos quedarnos solos en Atenas. ¿Y qué hicimos? Y enviamos a Timoteo. Ahora, nosotros sabemos un poco de la historia de Timoteo, ¿no? Conocemos un poco algunos datos biográficos de Timoteo. Sabemos cómo se llamaba su mamá, cómo se llamaba su abuela. Sabemos que su padre no era judío, sino que era griego. Sabemos, por lo que hemos estudiado, de que Timoteo era un poco tímido, ¿no? Sabemos algunas cosas de su biografía. Ahora, quiero decirle algo. No vamos a ver hoy día una descripción de la biografía de Timoteo, pero sí quiero que veamos una descripción de los atributos, de las cualidades que el apóstol Pablo menciona respecto de Timoteo en este versículo, versículo 2. Y enviamos a Timoteo, primero dice, nuestro, ¿qué cosa? Hermano. Segundo, ¿qué cosa? Y tercero, colaborador. Colaborador. Primero dice, Pablo dice respecto de Timoteo, él es nuestro hermano. Timoteo va a Tesalónica con una misión particular. Él necesita llevar a la iglesia tesalónica a un punto en su vida de fe, en su vida cristiana. Me gusta cómo lo expuso el pastor Warren Wiersbe en un comentario sobre esta carta. Él va a decir lo siguiente, él va a decir, es imposible que alguien lleve a un grupo de personas a un lugar al cual él primero no ha llegado. El apóstol Pablo envía a Timoteo y sabe que él va a ser un fiel mensajero de él, de Pablo. Y les va a llevar a esta iglesia a crecer, a madurar, a desarrollarse. ¿Por qué? Primero porque Timoteo es un hermano en la fe. Es un hijo espiritual del apóstol Pablo. Se lo mencioné hace un ratito atrás, ¿no? Primera de Timoteo 1.2, segunda de Timoteo 1.2. Le va a mencionar, le va a llamar verdadero hijo en la fe. Pablo lo sabe. Pablo lo sabe. Y sabe que Timoteo es un hombre maduro en la fe. Ahora, ¿cómo se prueba la madurez en la fe? ¿Usted sabe cómo se demuestra la madurez en la fe de un creyente? ¿Cómo? Por cómo habla, ¿no? Habla lindo. Ay, sí, cuando habla del Señor me inspira. Casi yo puedo ver al Señor en las nubes cada vez que él habla del Señor. ¿Así se prueba la madurez de un creyente? No. La madurez de un creyente se prueba en las pruebas, en las dificultades, en cómo él afronta las pruebas. Porque pruebas todo creyente va a tener, ¿no? ¿Creéis en mí? Creed también en Dios. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad. Yo, dice el Señor Jesús, he vencido al mundo. ¿Van a haber tiempos de dificultad, tiempos de prueba? Sí. ¿Podemos confiar en el Señor en medio de las pruebas? Sí. Mire, el hombre que habla bonito pero actúa feo no es un creyente maduro, es un charlatán. Y charlatanes hay por montones. Charlatanes hay por montones. Gente madura, lamentablemente en las iglesias no hay tanto. Ahora, yo espero que en esta iglesia todos, si no la mayoría, lleguen a ser creyentes maduros en la fe. Timoteo lo era. Era un hermano, nuestro hermano. También dice que es un, ¿qué cosa?
Servidor de Dios. Y me encanta la palabra que utiliza el apóstol Pablo acá para servidor. En este texto la palabra servidor no es esclavo, no es siervo en el sentido de que es alguien que ha sido esclavizado, sino que es colaborador. Esa es la palabra que utiliza el apóstol Pablo acá. Perdón, no es colaborador. ¿Ah? No, es que me salté, me fui al otro punto. Acá siervo o servidor en realidad es diácono. Diácono, eso es, no colaborador, diácono. ¿Cuál es la idea del diácono? ¿Quién es diácono? ¿Quién tiene el oficio y ha sido nombrado de esa forma en medio de una congregación? Déjeme decirle una cosa, hermano. Conozco diáconos que no sirven, que están ahí para ser servidos. Pero conozco siervos que sin ser diáconos nunca dejan de servir. Conozco siervos que sin el título, sin el nombramiento, nunca dejan de servir. Fíjese que es interesante, pero a Timoteo aquí se le menciona como diácono. Y usted no va a encontrar un solo texto bíblico que mencione que Timoteo haya sido diácono como oficio en alguna de las iglesias del Nuevo Testamento. El único oficio en el cual a él se le menciona es como delegado apostólico. Primera de Timoteo, segunda de Timoteo, cuando él está en Éfeso. Él es un delegado apostólico que ha sido enviado a la iglesia de Éfeso para corregir lo deficiente. No como diácono. Sin embargo, el apóstol Pablo dice de Timoteo que él es un servidor de Dios, un diácono. Déjeme decirle esto, hermano. Creo que esta es la misma descripción que utiliza o usa el apóstol Pablo cuando se refiere a Febe en Romanos. No es que esté diciendo que Febe era una diaconisa de la iglesia con el oficio, sino que era una mujer que servía. No tenía el título, pero servía. Sigo. No solo Timoteo era un hermano, no solo era un servidor de Dios. ¿Qué más era? Colaborador. Ahora sí, me encanta esta palabra. Debo ser sincero, a mí no me gusta tanto la palabra líder. Y he desafiado a los distintos ministerios y a los distintos encargados de ministerio de nuestra congregación a que empiecen a erradicar la palabra líder y que empiecen a utilizar la palabra colaborador. No me gusta la palabra líder, no porque no esté en la Biblia, personas que asumieron el liderazgo, ¿no? Que es un líder, lo hemos enseñado otras veces, es aquel que va al frente de los de su misma clase, guiándole, animándole, ayudándole. Ahora, no me gusta tanto la palabra líder porque siento, en un sentido, de que por nuestra cultura, por nuestra idiosincrasia, nosotros tendemos a apropiarnos de la palabra y creernos más de lo que somos. Entonces no me gusta por eso la palabra líder. Cuando estudiaba, se repetía mucho una frase: un líder hace que las cosas sucedan. Pero ¿sabe que yo no veo eso en la Biblia? ¿Qué es un colaborador? Bíblicamente, ¿qué es un colaborador? ¿Cómo se define un colaborador bíblicamente? Bueno, se define como una persona, como un compañero, como una persona que viene a ser un compañero para cooperar y ayudar en la consecución de un logro. Ahora, ¿se acuerda lo que le decía? Un líder hace ¿qué cosa? Que las cosas sucedan. ¿Qué lo dijo? Ah, ya, gracias. Un líder hace que las cosas sucedan. Ahora, si un líder hace que las cosas sucedan, ¿en quién radica el éxito o el fracaso de esas cosas? En el líder, ¿no? Pero resulta que si usted es un colaborador que viene a cooperar y ayudar a otro, el éxito o el fracaso no radica en usted. No depende de usted si usted está ayudando o no. Usted está cooperando nomás. Y sabe que me encanta, pero el apóstol Pablo, cada vez que se refiere a sí mismo y cada vez que se refiere a otros, va a usar la palabra colaborador.
Porque él entiende una cosa, que el éxito o el fracaso en el ministerio, en la iglesia, no depende de él. ¿Depende de quién? De Dios. ¿Se acuerda? La iglesia de Corinto tiene un problema de división interna, ¿no? Algunos van detrás de Apolo, otros van detrás de Pablo. Y él dice, ¿qué somos nosotros? Colaboradores. Déjeme ir al texto porque no quiero darlos vueltas. Sé que uno regó, uno plantó y el otro regó. Entonces no quiero culpar a Pablo de que plantó o de que regó si no lo hizo. Primera Corintios capítulo 3, verso 5. ¿Qué pues es Pablo? ¿Qué es Apolo? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté, dice el apóstol Pablo, Apolo, ¿qué hizo? Regó, pero lo verdaderamente importante, ¿quién lo hizo? ¿Por qué? Porque el crecimiento lo da Dios. El crecimiento lo da Dios. Pablo entiende una cosa, en el ministerio se necesitan colaboradores. Se necesita gente que esté dispuesta a cooperar. Se necesita gente que esté dispuesta a ayudar. Pablo sabe que el ministerio no se puede hacer solo. Creo que le he compartido esto y se lo he dicho más de alguna vez, ¿no? El ministerio pastoral es bastante solitario. Hay cosas que un pastor vive solo. Y no me quejo por eso, en absoluto. Hay cosas que un pastor vive solo. No lo puede compartir ni siquiera con su esposa. Por cuidar el corazón de su esposa, por defender el corazón de su esposa. Ni siquiera con ella lo puede compartir. Lamentablemente a veces los pastores hacemos nuestro ministerio aún más solitario porque no queremos compartir con nadie, ni siquiera con otros pastores. Yo he intentado en mi vida ministerial tener siempre pastores amigos, en los cuales refugiarme, en los cuales buscar consejo, en los cuales buscar ayuda, cuando así lo he necesitado. Pablo lo entendía así, se necesitan los colaboradores. Tanto así, que fíjese, Pablo se llenó de colaboradores. Mire, solo voy a citar algunos, citar con cita, para que usted después lo busque, ¿ya? Porque por cuestión de tiempo no puedo hacer algo distinto de eso. Por ejemplo, Romanos capítulo 16, ahí hay una larga lista de gente. Pero en Romanos capítulo 16, verso 3, va a nombrar a Priscila y Aquila como sus colaboradores. Verso 9, a Urbano. Fíjese, en 2 Corintios capítulo 8, verso 3, va a citar a Tito como su colaborador. En Filipenses capítulo 2, verso 25, a Epafrodito. Filipenses capítulo 4, verso 3, va a nombrar a Clemente y Demas. Déjeme hacer un paréntesis con Demas. Un poquito más adelante voy a hacer el paréntesis porque lo va a volver a nombrar. Demas. Filemón. Filemón versículo 1 va a nombrar a Filemón como su colaborador. En Filemón versículo 24 va a nombrar a Marcos, Aristarco, Demas y Lucas. ¿Por qué Demas? Déjeme mencionar esto, un pequeño paréntesis. Porque es interesante, Pablo nombra 2 veces a Demas como su colaborador. Sin embargo, en 2 Timoteo capítulo 4, si mal no recuerdo. Déjeme mirar bien el texto. Cuando está dando instrucciones finales a Timoteo. 2 Timoteo capítulo 4, verso 10. Verso 9. Procura venir pronto a verme, le dice a Timoteo. Verso 10. ¿Por qué? Porque Demas, el mismo que había sido colaborador en Filemón, el mismo que había sido mencionado como colaborador de él también allí en Filipenses, Demas me ha abandonado. ¿Haciendo qué? Me ha desamparado, amando este mundo, y se ha ido a Tesalónica. Crescente fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Es interesante, ¿no? Alguien podría decir lo siguiente: ¿y Pablo no se dio cuenta? ¿Pablo no se dio cuenta que había alguien que profesaba hacer algo que no era en medio de su equipo? Que uno de sus colaboradores cercanos, que uno de los que estaba ahí para animarle, para ayudarle, para acompañarle, en realidad
¿No era lo que decía hacer? ¿Cómo si Pablo era un hombre maduro, era un hombre espiritual? ¿Y no se dio cuenta de cuál era el verdadero corazón de Demas? Quiero decirle que este texto a mí me anima. Me anima. Creo que intencionalmente el Señor permitió esto en la vida del apóstol Pablo, para enseñarnos una verdad a nosotros también. No todos los que están dentro de una congregación que profesan ser creyentes, lo son. Probablemente en medio de las congregaciones hay más de un Demas, que en algún momento de su vida va a revelar su verdadera naturaleza y nos va a desamparar amando más este mundo. Pablo va a mencionar a todos estos hombres como colaboradores, ¿no? Pero Pablo va a decir respecto a sí mismo, mire, por favor, 1 Corintios capítulo 3, verso 9. Él va a decir lo siguiente. ¿Se acuerda que en el capítulo 3 dijimos de 1 Corintios, está hablando de la división, de cómo la iglesia está dividida tras Pablo, tras Apolo, tras Cefa, en fin? Bueno, versículo 3, capítulo 3, verso 9. Él va a decir algo interesante, le va a decir a la iglesia, ¿qué somos nosotros? ¿Qué soy yo, Pablo? ¿Qué es Apolos? Nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. La iglesia es del Señor, no es mía. Edificaré mi iglesia, dice el Señor Jesucristo, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, porque la iglesia es del Señor, no es mía. Eso a mí me consuela, me anima. Él está edificando su iglesia y yo simplemente soy un colaborador en ese proceso. 2 Corintios capítulo 6, verso 1. Él va a decir, así pues nosotros como colaboradores suyos os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios. Capítulo 5, él va a hablar de la gracia de Dios y va a hablar de cómo nosotros podemos ser participantes como embajadores en nombre de Cristo ante un mundo perdido. Cómo nosotros podemos ser participantes llevando el Evangelio a otros. Y el capítulo 6 inicia diciendo, nosotros somos como colaboradores suyos, os exhortamos también, no solo a que recibáis el Evangelio, sino que no lo recibáis en vano y crezcáis en la gracia del Señor. Ahora, ¿cuál es la razón por la que Pablo envía a Timoteo a Tesalónica? ¿Por qué envía a este hermano? ¿Por qué envía a este servidor de Dios? ¿Por qué envía a este colaborador en el Evangelio? ¿Por qué lo envía a Tesalónica? Bueno, capítulo 3, verso 2 lo dice, ¿no? Y el para siempre habla de propósito. ¿Qué cosa? Primero, confirmaros y exhortaros respecto a qué? A vuestra fe. Ahora, por cuestión de tiempo, vamos a quedar acá. Vamos a seguir estudiando la próxima semana. Pero quiero animarle, hermano. Quiero desafiarle a crecer en su fe, a madurar, a desarrollarse, a ser conformado a la imagen de Jesucristo. Ahora, eso, hermano, ser conformado a la imagen de Jesucristo tiene sus riesgos. Porque el Señor nos ayuda a crecer, nos ayuda a madurar. ¿De qué manera? ¿Por medio de qué? De las pruebas. Quita las escorias a la plata y saldrá ¿qué cosa? Alhaja al fundidor. Pero para que las escorias sean quitadas a la plata primero tiene que ser pasada ¿por qué? Por fuego. Por fuego. Hermano, le animo, le desafío, crezca, desarróllese, madure en su fe. Hay ejercicios espirituales, los hemos mencionado, la lectura, el devocional, la oración, el evangelismo, la memorización. Son
¿cómo se llama? Son ejercicios espirituales que le van a ayudar a crecer, le van a ayudar a madurar en su fe. Y cuando usted haya crecido, cuando usted haya madurado, usted va a poder ser utilizado, así como Timoteo lo fue. Va a ser usado por Dios en su obra para exhortar y animar a otros. Porque usted va a estar capacitado como un hermano, hijo de Dios, como un servidor de Dios, pero también como un colaborador. Señor nos bendiga, vamos a orar.